Bueno, en este video vamos a ver algunos elementos relacionados con el análisis de datos. Consideraremos algo de su terminología y de las definiciones. Podemos definir la estadística como la ciencia que permite estudiar las regularidades o patrones en un conjunto de datos para tomar decisiones racionales. En medicina nos interesa la bioestadística, la cual es una disciplina que comparte áreas de interés con las matemáticas y la biología. Se ocupa del manejo de los datos numéricos provenientes de observaciones obtenidas de los diversos objetos de estudio de la biología. Pero, en general, nos vamos a referir en forma global a estadística. Y podemos decir que la estadística se divide en dos partes. La estadística descriptiva, la cual se dedica a la presentación, organización y resumen de los datos, y la estadística inferencial, la cual nos permite generalizar los datos de una muestra a un número más grande de individuos. Entonces, vamos a hablar de algunos elementos que componen la estadística descriptiva. Lo primero es considerar la distribución de frecuencia. Entonces, cuando poseemos muchos datos de medición de una variable, podemos resumirlo de acuerdo a cómo se distribuye la frecuencia con que se presenta cada dato con respecto al total. En este caso vamos a considerar la estatura de 500 varones adultos. Se muestra un gráfico con las frecuencias relativas a lo que denominamos histograma. En la figura podemos ver que la frecuencia de 170 centímetros es mayor que la frecuencia de 160 y de 180. A su vez, estas últimas son más frecuentes que la de 150 y la de 190. Esta curva puede tener diferentes formas. La que vemos acá es una curva simétrica llamada de distribución normal o de Gauss, de gran importancia en los fenómenos biológicos. A su vez, en esta curva se tienen en cuenta dos tipos de medidas. Una medida de posición, la cual es el valor central y marca la ubicación de la curva en el eje de las abscisas, y entonces las medidas de posición más conocidas son la moda, la mediana y la media aritmética. También hay medidas de dispersión de los valores individuales alrededor del valor central, y entonces tendremos a la variancia o varianza, desvío estándar, los intervalos de confianza, el intervalo intercuartilo y el rango. Entonces, cuando hablemos de estadística descriptiva, nos referiremos a la población, tendremos medidas de posición y medidas de dispersión a los que llamamos parámetros. Mientras que cuando hablemos de estadística inferencial, trabajaremos con muestras, entonces tendremos medida de posición de las muestras, medida de dispersión de las muestras, y a los estadísticos los llamaremos estimadores. Entonces, ahora vamos a ver los estadísticos más frecuentes. Entonces vamos a hablar de rango, de moda, de mediana, de media, de varianza y de desvío estándar. Empezaremos con rango. Rango es un anglicismo y se denomina así por amplitud, y es la diferencia entre el mayor y el menor valor de una variable. En este caso, con este conjunto de variables, el mayor valor es 9, el menor valor es 2, o sea que el rango va a ser 2, 9. Moda es el valor que se da con mayor frecuencia, en este caso será 170 centímetros. En la curva también observamos que el valor de 170 divide la curva en dos mitades. A la izquierda van a estar todos los individuos, agrupados todos los individuos que miden menos de 1,70 o de 170 centímetros, mientras que a la derecha van a estar todos los individuos con una estatura mayor de 170. El valor que divide en dos mitades de igual tamaño al conjunto de los individuos, cuando están ordenados de menor a mayor, lo denominamos mediana. También observamos que el valor de 170 es el promedio de las estaturas de todos los individuos, y al promedio
lo denominamos media aritmética y se representa con la letra mu. Dentro de este histograma podemos tomar un valor individual al que llamamos x, y podemos decir que si todos los valores de x de una población fueran iguales, todos tendrían el valor de la media. Por decirlo de otra manera, la media es el valor que tendrían todos los datos si fueran iguales. Por tal motivo, la media es igual a un valor individual x que está dentro de la curva de frecuencia. Por último, cuando la distribución es gaussiana, el valor de la media va a ser igual al valor de la mediana y va a ser igual al valor de la moda. Como para integrar lo que hemos visto, vamos a ver una población de sujetos con edad entre 35 y 60 años de la que consideramos 3 muestras. En cada sujeto se le mide la glucemia y en base al valor de la glucemia en cada muestra se considera el tipo de curva, que ya podemos anticipar lo que está entre paréntesis, que es los 3 tipos de curvas son simétricas, con lo cual podemos decir de que son gaussianas, la medida de posición y la medida de dispersión. Acá están las curvas, la A, la B y la C. El grupo A, cuya medida de tendencia central va a ser la media, y va a tener un valor de 90 miligramos por decilitro, y se va a referir a sujetos con glucemia normal. El grupo B, cuya medida de tendencia central también es la media, y el valor es de 130 miligramos por decilitro, y se refiere a pacientes con diagnóstico de diabetes. Mientras que el grupo C, cuya media es de 160 miligramos por decilitro, se refiere a pacientes con diagnóstico de diabetes descompensada. Otro elemento a considerar es que la forma de las curvas va a depender de la distribución de los valores individuales alrededor del valor central. De tal manera que de ese modo podremos considerar la medida de dispersión, que en este caso va a ser la varianza. Y la medida de distribución en la distribución de Gauss es la varianza. Y en este caso veremos que la varianza de C es mayor que la varianza de A, y la varianza de A a la vez es mayor que la varianza de B. Cuando queremos considerarlo desde el punto de vista matemático, la varianza, o variancia habíamos dicho que cualquiera de las dos maneras está bien dicho, es la sumatoria de la diferencia entre cada dato individual y la media elevado al cuadrado dividido el número total de datos. Ahora, en general, cuando una curva es gaussiana, la medida de dispersión más común por una cuestión práctica y por una cuestión de cálculos, si bien hemos hablado de la varianza, normalmente utilizamos el desvío estándar, que es ni más ni menos que la raíz cuadrada de la variancia. Siguiendo con la distribución de Gauss, habíamos dicho que la curva era simétrica, en general en forma de campana, y el ancho y el alto de la curva depende del valor de la varianza. De tal manera que si tenemos 3 curvas diferentes, en donde varía el ancho y el alto de la curva de color verde tendrá un valor de varianza que va a ser diferente al valor de la varianza de la curva azul y diferente al valor de la varianza de la curva roja. Ahora, habíamos dicho que en estadística tenía mucho más utilidad y en general trabajábamos no con la varianza sino con el desvío estándar. Entonces, para el análisis de nuestra curva de Gauss podremos hacer que la abscisa lo representemos a nuestra curva en valores de desvío estándar. Entonces tendremos 0 desvío estándar, 1 desvío estándar, 2 desvío estándar, 3 desvío estándar y de este lado los negativos. Y ahora vamos a ver cuál es la utilidad de esto. En primer lugar, podemos decir que 0
en el punto 0 de desvío estándar también vamos a tener la media, con lo cual la media va a ser igual a 0 de desvío estándar. Podemos ampliar nuestro límite y llegar a menos 1 hasta más un desvío estándar. Y cuando hagamos esto, vamos a estar englobando el 68% del área total bajo la curva de Gauss. O sea que en una distribución gaussiana, el 68% de los datos van a estar incluidos entre un desvío estándar y menos un desvío estándar, o sea, desde acá hasta acá. Ahora podemos marcar el punto que va desde 1.96, que va a englobar el 47,5% del área bajo de la curva de Gauss, y menos 1.96, que desde acá a acá va a englobar el otro 47,5% del área bajo la curva de Gauss. Si sumamos estos dos 47,5%, tendremos que entre menos 1.96 y más 1.96 de desvío estándar, tendremos el 95% del área bajo la curva de Gauss. O sea, en simples palabras, va a estar incluido el 95% de la población. A este intervalo, que es la media más menos 1.96 de desvío estándar, se lo denomina intervalo de confianza del 95% y lo representamos con la sigla IC95. Estos límites del IC95 se denominan límites fiduciarios inferior y superior del 95% de la población. Otra cosa importante a considerar en el análisis de la curva de Gauss es que quedan dos áreas de 2.5 por acá y 2.5 por acá, que lo consideramos dos colas fuera del índice del IC95, perdón. Entonces, para hacerlo más gráfico, vamos a considerar la población que habíamos visto previamente, donde a los sujetos le habíamos considerado la estatura. Entonces, habíamos visto que la media de esta población era de 170 centímetros, se hizo el cálculo y el desvío estándar es de 10 centímetros, con lo cual 1.96 de desvío estándar va a ser, multiplicado por 10, va a ser 19,6. De tal manera que la media va a quedar en 1,70 y el IC95 va a ser de 150,4, o sea, 170 más 19,6 hacia la izquierda y 189,6, o sea, 170 más 19,6 hacia la izquierda. ¿De qué me sirve tener este dato? Para saber que el 95% de la población va a tener una estatura entre 150,4 centímetros y 189,6 centímetros. Ahora, ¿qué pasa con un sujeto que mida 148 o otro que mida 194? Bueno, ese sujeto se encontrará en el 5% de la población, o sea, fuera del 95% de la población. En muchas ocasiones, los datos pueden ser distribuidos de manera no gaussiana, como vemos en este gráfico, donde vemos que los datos están distribuidos de la forma en que se denomina con moda a la izquierda. Solo es de importancia saber que cuando la distribución de los datos no es gaussiana, el análisis de los mismos y las pruebas que se utilizarán serán diferentes. Y como para dar un ejemplo, podemos ver que cuando hagamos un estudio que analicemos dos grupos, cuando los datos tengan distribución gaussiana, por ejemplo, utilizaremos la prueba de Student. Mientras que cuando los datos tengan distribución no gaussiana, utilizaremos la prueba de Matt-Winner, también denominada prueba de Wilkinson, para grupos paralelos o para dos grupos. Ahora vamos a hablar de la estadística descriptiva para datos cualitativos. Entonces hablaremos de prevalencia e incidencia. La prevalencia examina casos existentes y para poder calcularla, en primer lugar, se determinan cuántas personas se ven en una población y luego se consideran las personas que en la población comparten una misma característica, o sea, un evento.
Por ejemplo, si tomamos una población de 10.000 personas, en donde se informa que 500 de ellas sufren de diabetes mellitus, podremos intentar determinar la prevalencia. Entonces, se calcula a través del cociente E sobre N, en donde 500, que eran las personas con diabetes, y 10.000, que era el número de la población, me va a dar un número de 0.05. Este 0.05 es una proporción, y si lo multiplico por 100, lo tendré en porcentaje. Entonces podremos decir que la prevalencia de diabetes para esta población es del 5%. En patologías de baja prevalencia puede calcularse sobre una población estándar, por ejemplo sobre 1.000 personas. Y el cálculo será el mismo, 500 que eran los diabéticos sobre 10.000 que es la población, y el resultado lo voy a multiplicar por 1.000. Y me va a dar un número, por ejemplo, que en este caso va a ser 50. ¿Qué me va a significar ese 50? Que de cada 1.000 personas, que era lo que había considerado acá, 50 de ellos han desarrollado diabetes. Podemos tomar otro estudio, en este caso es un estudio de corte transversal, en el cual se incluyeron 150 individuos. Se les realiza un ecocardiograma y se encuentra que 15 tienen endocarditis. El cociente E sobre N es de 0.1 o del 10%. Entonces podremos decir que la prevalencia de endocarditis será de 0,1 o del 10%. Ahora supongamos que tomamos una ciudad con 5.000 habitantes. La misma dispone de 2 hospitales y uno solo tiene servicio de cuidados intensivos. Entonces empezamos a querer saber cuáles fueron los diagnósticos de los pacientes ingresados en la terapia entre enero del 2014 y enero del 2015. Y nos encontramos con que de todos los diagnósticos, 35 de ellos ingresaron por distrés. En este caso, E sobre N es el número de casos nuevos en un periodo de tiempo dividido por el número total de individuos. Y a esto lo denominaremos incidencia. La incidencia también puede expresarse como proporción o porcentaje. Si hacemos el cálculo igual que el anterior, 35 que eran los pacientes que habían ingresado con diagnóstico de distrés y 5.000 que era la población total de la ciudad que estaba considerando, me va a dar 0.007, que otra vez es una proporción, y si lo multiplico por 100 me va a dar 0.7%. Con lo cual podré decir que la incidencia anual de distrés en esa población será de 0.7%. Entonces, cuando yo hable de prevalencia del 10%, estaré diciendo que en un corte transversal encontramos endocarditis en el 10% de los individuos. Mientras que cuando diga que la incidencia anual fue del 0.0%, estaré diciendo que a lo largo de un año el 0,7% de los individuos de la población tuvieron diagnóstico, que ingresaron a la terapia intensiva, tuvieron diagnóstico de distrés. Es importante recalcar que la prevalencia se establece en estudio de corte transversal, mientras que la incidencia en estudio longitudinal. Por último, una patología en donde se detalla en muchos diferentes artículos la incidencia es el distrés. Y entonces, como dice acá, hay varios estudios que detallan la incidencia de distrés, la cual es muy variable y con valores no uniformes. Ahora, ¿por qué va a ser muy variable? ¿Por qué encontramos que la incidencia varía? Entonces tendremos que ver varias características por las cuales puede variar. En primer lugar, porque la incidencia puede ser incidencia de la población, incidencia del total de camas de UCI o incidencia del total de los pacientes ventilados. Otra cosa que considerar es que muchas veces se varía el tiempo considerado. Por ejemplo, puede ser la incidencia anual, que es el ejemplo que vimos anteriormente, o puede ser la incidencia de la duración de la corte. Por ejemplo, una corte que dura 4 semanas y va a ser la incidencia de esta corte. Otra cosa que pueden hacer variar la incidencia entre diferentes estudios va a ser la región donde se considere la incidencia, la etiología del distrés, diferencias en la estructura general de atención en salud y diferencias en la estructura e implementación de la atención intensiva. Y entonces, como para terminar,
podemos decir que por todas las razones expuestas previamente, podemos decir que es difícil poder establecer cuál es la incidencia real del distrés, si queremos considerar la incidencia anual, en una determinada población, etc. Y acá hay algunos de los estudios que han calculado incidencia y van a ver que son muy variables los resultados unos de otros.